Hola compañeros, en esta ocasión mi compañera Alejandra y yo les hablaremos acerca del tema uso de tecnologías de la información en el Sistema Educativo Nacional Mexicano y en particular yo les hablaré acerca del capítulo Cultura Digital y Educación, elementos conceptuales para promover la interculturalidad en la escuela y es escrito por Óscar Enrique Hernández Razo. Bueno, el autor comienza hablándonos de que en los últimos años en nuestro país ha existido un gran interés por incorporar al currículo de la educación básica el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Todo esto con la finalidad de que estas tecnologías fomenten el aprendizaje en los alumnos. Este interés está sustentado en dos supuestos. El primero, que es el reconocimiento de la importancia de las tecnologías en la vida cotidiana de niños, adolescentes y jóvenes. El segundo es que la escuela debe preparar mejor a los estudiantes en un entorno de creciente digitalización de la vida cotidiana y de la vida laboral. Además, pues la escuela debe prepararse mejor para la enseñanza en torno a partir de las TICs. Nuestro autor menciona un tercer supuesto y dice que en fechas más recientes tiene que ver más con las políticas académicas que con las políticas educativas y dice que se tiene que aprovechar la participación de jóvenes en la cultura digital, esto con la finalidad de promover la educación intercultural, además de que se debe de fomentar el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, lingüísticas e ideológicas. Se nos menciona que la escuela se enfrenta a un gran reto y se trata de formar a los estudiantes en un contexto donde sabemos que cada vez van creciendo más los intercambios globales de mercancías, finanzas y productos culturales. Además, la interacción de prácticas comunicativas atraviesa fronteras culturales, geográficas, ideológicas y lingüísticas. La escuela debe de comprender las nuevas prácticas de comunicación entre los jóvenes, es decir, qué hacen los jóvenes para comunicarse hoy en día con amigos, compañeros y familiares. Todo esto lleva a querer comprender que la computadora y el Internet se han vuelto referentes y objetos en los que los niños, jóvenes y adolescentes conviven en su vida diaria. Todo esto ha traído consigo un cambio en la manera en que los estudiantes accesan a la información, a la manera en cómo se comunican, cómo escriben y cómo socializan. Además de esto, la escuela se ha hecho grandes cuestiones y una de ellas es cómo formar a las y los alumnos para que hagan uso crítico de la enorme cantidad de información a la que pueden acceder fácilmente en los buscadores. Entonces el autor nos hablaba de que se debe de capacitar a los docentes para ayudar a los alumnos y de esta manera poder pues facilitarles algunas fuentes de las que ellos podrían sacar información más confiable y más crítica de acuerdo a lo que ellos están buscando. En cuanto a la educación intercultural, dice que en el marco de esta educación del sistema educativo se debe de comprender y tomar en cuenta las prácticas digitales, esto para construir propuestas que formen a las y los alumnos en el reconocimiento, en el respeto de los que son lingüística, geográfica, cultural o ideológicamente diferentes. Además, se sitúa a los jóvenes como lectores en un contexto global y local, que están en contacto con textos multimodales, es decir, con textos que pueden incluir imágenes, videos, audio y por supuesto el texto. Y además se les considera como escritores cuyos mensajes pueden ser leídos por personas de culturas diferentes, de lenguas diferentes, y todo esto va a llevar a comprender las prácticas digitales que se llevan a cabo en el mundo contemporáneo. Para esto se emplea el concepto de cultura digital o cultura participativa. Cuando el autor nos habla acerca del desarrollo tecnológico y cultura digital, surge una gran pregunta. ¿Qué es la cultura digital? O más bien, ¿qué se entiende por esto?
Se refiere a cierto tipo de prácticas y a los valores asociados a ellas, y que estos están vinculados con el surgimiento de la Web 2.0, en particular de los llamados medios sociales. Estos medios sociales han moldeado las prácticas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en tres aspectos. El primero se trata en la forma de comunicar. La forma de comunicarnos ya no es la misma que hace 5 años ni la misma que hace 10 años. La forma de compartir, es decir, ahora cualquier persona puede compartir algún archivo, algún producto que él elabore, lo puede compartir por medio de la red social. La forma de socializar, pues obviamente ya no es lo mismo, y esta forma de socializar los adultos lo ven como peligroso. Con el surgimiento de la Web 2.0, que es a finales de la década de los 90, o con la llamada Red Informática Mundial, surge pues su primera generación, y esta estaba muy limitada, ya que a pesar de la distribución de archivos digitales que había, el papel del usuario era solamente consumir la información. Él no podía crear contenidos. Estos contenidos eran diseñados y elaborados por un grupo muy pequeño de especialistas, principalmente especialistas en informática. Posteriormente surge una serie de transformaciones en la Web 2.0 que da la oportunidad a las empresas para crear plataformas que permiten hoy en día crear a los usuarios sus propios contenidos y poder compartir estos contenidos con otros usuarios. Entonces, eh, las empresas, con todo este cambio que principalmente tiene que ver con lo económico, con la economía mundial y la innovación de las tecnologías, además de la facilidad que hoy en día tenemos para acceder a estas tecnologías, dicen que se han caracterizado por ofrecer servicios sustentados en la participación colectiva o inteligencia distribuida. Entonces, hoy en día se le da la capacidad al usuario de poder compartir, de poder crear contenidos sin necesidad de tener conocimientos profundos en informática. Eh, Ahora, se habla de la Web 2.0 en un primer momento y lo que ahora es. Eh, Principalmente las redes sociales, pues las redes que existían anteriormente, no todos teníamos el acceso a estas, o no todos teníamos el conocimiento de lo que se podía hacer en estas redes. Y pues ahora muchas personas pueden contar con cuentas y saber pues básicamente lo que se hace dentro de estas cuentas. Siguiendo a Boyd y Ellison, ellos en 2008 dicen que estos sitios de la Web 2.0 comparten tres cosas, y esto los puede diferenciar de la generación 1.0. Entonces ellos dicen, los sitios de redes sociales permiten a los individuos: 1. Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema acotado. 2. Articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión. Y 3. Ver y recorrer su lista de conexiones y las hechas por otros usuarios dentro del sistema. Entonces, estos sitios de redes sociales son espacios que pues se crearon centrados en el usuario, y bueno, como el centro es el usuario, él puede determinar la arquitectura de su propio sitio. Él toma decisiones para crear su perfil, establecer los vínculos, con quién puede compartir contenidos, con quién puede comunicarse y con quién puede mantener estos vínculos. Ahora, se habla de la cultura participativa y dice que las personas emplean las plataformas principalmente, puede ser para reunirse en espacios virtuales, y puede ser a partir de intereses comunes. Por ejemplo, un grupo de personas a las que les agrada el mismo artista, el mismo equipo de algún deporte, etc. 2. Pueden interactuar mediante la producción de expresiones que pueden ser multimodales, como lo mencionaba anteriormente, puede ser texto, audio, video, imágenes. Y tercero, pueden relacionarse considerando importante la participación de otros, y pues esto va muy de la mano con la característica que tiene que ver con colaborar.
Tomando una cita del texto, dice: vincularse con otras personas a través de los sitios de redes sociales, intercambiar información y platicar en los servicios de chat son algunas de las principales actividades que los usuarios de Internet, sobre todo los más jóvenes, realizan de manera cotidiana. Sin embargo, esto de la cultura digital y la sociabilidad es una actividad que es sancionada o mal vista por los adultos, principalmente por maestros, padres y pues por abuelos. Otra de las cosas que los adultos piensan es que esta forma de socializar desvía a los jóvenes de los usos para los cuales fueron verdaderamente diseñadas las tecnologías. Y bueno, ellos piensan que pues solamente se crearon para realizar tareas y actividades escolares. Entonces ellos lo consideran como un riesgo, porque dentro de las redes sociales puedes encontrar a gente que no conoces y ellos pues como no vivieron eso en su juventud, lo ven pues bastante peligroso. Sin embargo, a pesar de estas advertencias y de lo que los adultos puedan pensar, los jóvenes y adolescentes son los que más frecuentan estos sitios. Entonces, lo que los jóvenes piensan es que la sociabilidad en estos sitios es vista como un recurso importante en la formación de su propia identidad. Entonces, el uso de estas redes sociales constituye una oportunidad para desarrollar los saberes y las capacidades necesarias para ser un participante en la comunidad. Entonces, los jóvenes toman como ciertas medidas para estar dentro de una red social, porque a pesar de las advertencias o lo que los adultos piensan, de que se considera como una amenaza a la seguridad y privacidad del individuo, los jóvenes que son usuarios de estos sitios web han empleado algunos criterios para sentirse seguros y cuidar su privacidad dentro de su red de vínculos. Y retomando nuevamente a Boyd y Ellison, en la mayoría de los grandes sitios de redes sociales, los participantes no están necesariamente creando redes o en busca de conocer gente nueva, más bien se comunican principalmente con personas que ya forman parte de su red social extendida, lo cual quiere decir que en muchas ocasiones los jóvenes pues sí tienen cierto cuidado con las personas que mantienen en su red social y básicamente las personas que están dentro de este círculo pues son personas que ellos conocen, familiares, amigos o compañeros. Otro de los aspectos importantes es la parte de los usuarios que pueden crear sus propios contenidos. Y esto en años más recientes pues es más fácil para los jóvenes. A pesar de que algunos pues no han tenido como el contacto con las computadoras, el internet, para ellos va a ser muy fácil saber utilizarlos. ¿Por qué? Porque se trata de una generación llamada nativos digitales, en la cual pues la facilidad del uso va a ser pues mejor que si se le enseñara a un adulto a utilizar una computadora. Cuando los usuarios crean sus propios contenidos, se deja de lado las diferencias geográficas, culturales, ideológicas de las personas que viven en diferentes partes del mundo y también se retoma el concepto de géneros de participación, porque aquí pues ya no va a importar la edad, el lugar de donde vives, si eres mujer, hombre. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, se deja de lado todas estas diferencias. La cultura digital puede describirse como una forma de relacionarse con los nuevos medios y con nuevas personas. Estas son formas de participar y son construidas social y culturalmente. Entonces, como los usuarios pueden crear contenidos propios como parte de la cultura digital, no se refiere únicamente a la producción exclusiva de contenidos novedosos u originales. Se trata de una remezcla, es decir, la reelaboración que hacen los niños del material proveniente de medios masivos. Esto puede ser visto como una forma de parodia, como una forma bacteriana de apropiación de otras voces, situada entre la imitación y la creatividad.
Y bueno, hablando de la educación intercultural, es posible encontrar algunas iniciativas que provenientes de diferentes contextos retoman las prácticas digitales de los jóvenes para la producción de textos y otros objetos culturales, y se desarrollan propuestas para comprender las formas de reconocimiento y respeto a la diversidad. Y bueno, se debe tomar en cuenta el vínculo estrecho entre las actividades que son dentro y fuera de esta red. Esto es importante para entender los usos que los usuarios de los sitios de redes sociales hacen con las aplicaciones de la web 2.0. El texto, eh, nos- lo que es muy importante mencionar es que la escuela tiene un papel importante no solo en la dotación de recursos tecnológicos, como pueden ser computadoras, pizarrones electrónicos e internet, no. Tiene que promover a los estudiantes la participación en las prácticas, tanto con sus pares y también puede ser con la compañía de un asesoramiento de docentes que estén capacitados para enseñarles el uso y cómo participar dentro de la cultura digital. Entonces, el reto de las escuelas no es necesariamente enseñar a los estudiantes la manera de cómo usar una computadora y cómo manejar el Internet, aunque en algunos casos se va a requerir este tipo de enseñanza, ya que no todos tenemos como ese acceso a ese conocimiento o no todos los contextos son iguales. Entonces ahí sí va a ser necesaria ese tipo de enseñanza. Tampoco sería un reto mostrarles lo que significa participar en la cultura digital, porque los jóvenes y adolescentes ya están inmersos en la cultura digital. Y, como ya lo había mencionado anteriormente, el reto principal de la escuela es involucrar a los estudiantes en actividades educativas que retomen los valores de la cultura digital en las construcciones de conocimientos y el desarrollo de determinadas formas de acción que les permitan desenvolverse de manera crítica, informada y creativa en el mundo. Bueno, por mi parte sería todo. Los dejo con el tema de mi compañera Alejandra. Continuando con nuestro tema, ahora les hablaré sobre los principios interculturales para el uso de tecnologías digitales en la escuela, escrito por Hernández Gutiérrez Daniel. Hernández Gutiérrez nos introduce en el concepto de interculturalidad, el cual implica una polisemia de significados que parten de su condición de idea, práctica y prospectiva. Surge para reflejar la dinámica social y para formular el objetivo de nuevas síntesis culturales. Ahora bien, teniendo en mente esta definición, entraremos a uno de los temas que trata en este capítulo, que es interculturalidad, escenarios y perspectivas, donde se nos dice que ante los nuevos escenarios participativos y colaborativos que Internet plantea, se requiere de confrontar el espacio axiológico del discurso intercultural con las prácticas de socialización de las nuevas generaciones. Es por esto que la idea de una comunidad virtual como formación social se estructura mediante computadoras y redes telemáticas, dando origen a una colectividad de individuos unidos mediante las redes sociales digitales. Entonces, estas colectividades abiertas y dialógicas erigen vínculos sociales que incluso confieren identidades. Nos vamos encontrando en nuevas regiones digitales. Ahora bien, hablando de una educación intercultural, que es más bien lo que nos interesa, se dice que con ella se está fomentando la construcción de valores, responsabilidad y competencias de carácter inclusivo y equitativo. Con esto, la UNESCO promueve tres principios fundamentales. El primero es que la educación intercultural respeta la identidad cultural del educando, impartiendo a todos una educación de calidad que se adecue y adapte a su cultura. El segundo es que la educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos, las actitudes y las competencias culturales necesarias para que pueda participar plena y activamente en la sociedad.
El tercero es que la educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, actitudes y las competencias culturales que les permiten contribuir al respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre naciones. Tengamos en cuenta que si los objetivos de la educación intercultural son su función transformadora, el control del proceso y la función prospectiva, esta reconocerá cambios en grupos sociales, estar en dinámicas de intercambio e interrelación y comprender las consecuencias psicosociales de los encuentros culturales. Continuando con el segundo tema, que es las tecnologías digitales para un enfoque intercultural en la escuela. Aquí en primer lugar se nos dice que la introducción de las tecnologías en la escuela implican, además de cambios técnicos, metodológicos y organizativos, un verdadero desafío que son los procesos de innovación docente que pueden llevarse a cabo a partir de las mismas, siendo esto lo que nos conduce a tres argumentos. El primero, a las tecnologías para una sociedad interrelacionada. El segundo, las tecnologías para una sociedad de aprendizaje colaborativo. Y el tercero, las tecnologías para una sociedad generadora de contenidos. Ahora pasaremos a hablar un poco sobre cada uno de estos argumentos. El número 1, las tecnologías para una sociedad interrelacionada. Aquí nos dice que las nuevas generaciones experimentan un creciente uso de medios digitales como instrumentos de socialización y que conviene distinguir que las redes sociodigitales permiten a los individuos 1. Construir un perfil público o semipúblico en un sistema delimitado. 2. Articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión. Y 3. Ver y recorrer su lista de conexiones y de las hechas por otros dentro del sistema social. Esta incorporación de los medios sociales como práctica relevante de los jóvenes se vincula con procesos de construcción de identidades y sobre el conocimiento que se crea de los demás. La trascendencia que Internet tiene como red comunicativa entre las culturas posibilita la reflexión de la interculturalidad como signo creciente de nuestra era. El segundo argumento, que son las tecnologías para una sociedad de aprendizaje colaborativo, nos dice que el aprendizaje colaborativo o cooperativo es entendido como una serie de actividades intencionadas para el desempeño del trabajo grupal con el fin de maximizar el aprendizaje individual y el de los demás. Johnson y Hollebuck señalan tres tipos de efectos de la cooperación. El número 1 es que hay mayores esfuerzos para lograr un buen desempeño. El 2 es que hay mejores relaciones entre alumnos y el 3 es que hay una mayor salud mental. El aprendizaje colaborativo induce experiencias contra la pasividad e inacción del aprendizaje. Las características que identifican un aprendizaje colaborativo son 1. Orgullo de pertenecer al grupo. 2. Heterogeneidad de los componentes del grupo. 3. Intersubjetividad de los conocimientos. 4. Un liderazgo individual. Y 5. Aparición y solución de los conflictos grupales. Entonces, podríamos decir que el aprendizaje no es solo resultado de una actividad autoestructurante, sino que es determinado por las interacciones sociales, siendo el uso de las tecnologías una vía de experiencias conjuntas que permitan el fortalecimiento de lazos comunitarios y por ende una relación significativa de diálogo intercultural. Como tercero y último argumento, tenemos a las TICs en la sociedad generadora de contenidos.
donde la producción de contenidos red se vuelve para los individuos un instrumento esencial de libre expresión de valores culturales que refiere a fundamentos básicos de democracia y ciudadanía. Resulta fundamental para docentes y alumnos formular iniciativas que coloquen su contexto dentro del mapa global de la red y que permita a los demás conocer y encontrar un lazo comprensivo de afinidad cultural. La riqueza de los lenguajes multimediales permiten explorar el carácter creativo de los estudiantes, al tener opciones para producir videos, audios, blogs, wikis, revistas digitales, cómics, etc. Hoy en día las tecnologías digitales tienen un rol primordial, ya que pueden ayudar a cambiar las dinámicas de dominación mediática por esquemas que favorezcan el poder creativo y comunicativo en manos de las instituciones educativas. Como conclusiones, podemos decir que las propuestas interculturales mediadas por tecnología suponen un tratamiento educativo delineado por prácticas de participación y comunicación en una sociedad cada vez más conectada. Emprender proyectos interculturales en las dinámicas de la cultura digital puede pensarse de la siguiente manera. Me conecto para interrelacionarme con los otros, aprendo de ellos y genero contenido para que otros aprendan de mi cultura. El compromiso social no emana de los medios digitales, somos sus interlocutores quienes asumimos una responsabilidad ante las complejidades del futuro, dando pasos firmes en el presente.